Bueno chicos, después de mucho tiempo volvemos con las clases en YouTube y hoy empezamos con clases sobre tendencias, ¿vale? Identificar en qué tipo de tendencia estamos y para eso voy a usar la pantalla interactiva y voy a estar grabando desde aquí para que podáis verlo vosotros después. Así que, sin más dilación, voy a poner esto a grabar y voy a empezar con la explicación, ¿vale? Primero de todo vamos a trabajar con las tendencias rápidas. Las tendencias rápidas son las tendencias que van así. ¿Vale? Van haciendo último, penúltimo alto y van respetando el penúltimo alto, ¿vale? Aquí se comete un error muy común muchas veces, que el impulso dominante es este. El impulso dominante empieza aquí y termina aquí. Entonces, el precio, aunque nos respete este punto, puede llegar a cubrir todo este rango de aquí. Entonces, cuando ponemos un stop loss aquí dentro, nos la jugamos a que nos eche. Por eso utilizamos herramientas que las tocaremos mucho más adelante o dentro de la formación. ¿Ok? Las tendencias que son un poco más lentas, ¿qué es lo que hacen? Tenemos impulso dominante, retroceso, impulso dominante, retroceso, impulso dominante. ¿Qué es lo que nos fijamos? Fijaros que aquí el precio ya no respeta el penúltimo alto, ¿vale? Se queda dentro del impulso dominante, ¿vale? Coge el 50% de lo que vendría siendo este nivel. Entonces, esto es una cosa que tenemos que tener muy en cuenta a la hora de gestionar stop loss y a la hora de interpretar en qué tipos de tendencias estamos. Lo mismo, si le diéramos la vuelta, sería lo mismo al revés, ¿vale? Si nos pusiéramos para baja, serían impulso dominante, retroceso, impulso dominante, retroceso, impulso dominante, ¿vale? Y tendríamos todo ese punto que es el que viene a retestear. Pero no tiene por qué respetar ese nivel. Puede respetarnos, ¿vale? Todo lo que vendría a ser el impulso dominante. Entonces tiene todo este recorrido para el precio poder moverse. Entonces tenemos que tener esto en cuenta a la hora de colocar nuestros stops. Y lo mismo si tenemos una tendencia más lenta, ¿vale? Una tendencia más lenta vendría siendo así, ¿vale? Vemos cómo nos respeta los penúltimos, no los respeta, pero sí que respeta los impulsos dominantes y el 50% de ese retroceso, ¿vale? Donde buscaríamos nuestra entrada, ¿vale? Creo que esto es muy simple de entender, creo que esto lo habéis entendido con facilidad y sobre todo esto lo que nos va a ayudar es a saber dónde queremos poner nuestra entrada y saber dónde ponemos nuestro stop loss. Y ya no solo eso, esto nos va a ayudar a identificar cuando el precio nos hace un cambio de dirección. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo estoy en una tendencia rápida, ¿vale? Y el precio de golpe brazo me hace el último, ¿vale? O sea, penúltimo y último, si el precio me rompe el penúltimo bajo, me puede hacer venir hasta aquí. Esto no quiere decir que haya un cambio de tendencia. ¿Por qué? Porque no ha roto el impulso dominante. Y al no romper el impulso dominante, el precio puede continuar otra vez a la baja, ¿vale? Aunque muchas veces veremos que respetará el penúltimo bajo, ¿vale? Y nos dará esa reversión del movimiento alcista. ¿Qué es lo que a nosotros nos gusta? Lo que a mí me gusta, sobre todo, es que el precio, voy a eliminar un momento esto, ¿vale? A mí lo que a mí me gusta es que el precio me termine haciendo un penúltimo más cercano. ¿Qué quiere decir eso? Que el impulso dominante se queda más pequeño y en cambio lo puede romper con más facilidad. En este caso me rompe el impulso dominante, tenemos el penúltimo bajo y aquí sí que ya es válido buscar esa reversión del precio, ¿vale? Creo que se ha entendido bastante bien. Esto lo buscaríamos tanto para compras como para ventas, ¿vale? Pero lo buscaríamos al revés. Y ahora nos iremos al gráfico donde estaremos viendo cómo funciona esto en gráficas reales, ¿vale? Así que ahora voy a darme la vuelta, voy a parar esto y vamos a empezar a meterle cañita. Ahora vais a ver la explicación a lo que yo venía refiriéndome, ¿vale? Fijaros cómo en movimientos, si esto es un ejercicio que a mí me gusta mucho que hagáis absolutamente todo, si eliminamos absolutamente todo, vamos a quedarnos en temporalidades de 4 horas. Lo que a mí me gusta que cojáis es que cojáis vuestras líneas, ¿vale? Y marquéis último, penúltimo, último, penúltimo. Fijaros como que cada vez que el precio me hace una vela contraria, pues para mí eso es un nuevo mínimo, ¿vale? Entonces yo voy marcándome mínimos, mínimos, mínimos y fijaros como el precio en una tendencia rápida va respetando, ¿vale? Último, penúltimo, retestea el penúltimo, movimiento bajista, ¿vale? Si os fijáis aquí tenemos último, penúltimo, ¿vale? Otro mínimo y si ahora bajamos aquí tenemos otro mínimo, ¿vale? Y fijaros cómo el precio respeta. Pero fijaros en una cosa curiosa, fijaros dónde va el mechazo, ¿vale? Fijaros en ese mechazo. Una de dos, te esperas a que te haga un mechazo como ese para entrar, pero aquí tu stop loss tiene que ir por encima de esta mecha, ¿vale? Para que sea correcta la entrada. Y fijaros como siempre va respetando la estructura, ¿vale? Último, penúltimo, ¿vale? Y en el caso de abajo tenemos último, penúltimo, ¿vale? Y vais cogiendo. Entonces, ahora todos estos, pues ya
no nos valen. Esto es un ejercicio que yo recomiendo ir haciéndolo para agudizar el ojo y hacer backtesting. Aquí, ¿cuándo es válido? Aquí tenemos un patrón de reversión, que es una W. No estoy tocando ya análisis, estoy únicamente trabajando con estructuración. Y aquí lo que a nosotros nos gustaría es que el precio nos rompiera el impulso dominante. Aquí me respetaría lo que sería el patrón de reversión, ¿vale? Que sería este de aquí. Pero a mí aquí lo que me interesa es que me rompa el impulso dominante para entender yo que el precio puede empezar a dar movimientos alcistas con reversión. ¿Cuándo da ese rompimiento? Ese rompimiento me lo da cuando el precio me rompe el impulso dominante aquí. Fijaros que en ese momento que nos rompe el impulso dominante ya hay un retroceso válido que vuelve a estos niveles, ¿vale? Que vuelve a estos niveles y ahí ese retroceso es el que yo quiero, es el que a mí me gusta para ya buscar la reversión a largo plazo, ¿vale? Entonces, en este caso ya empezamos a buscar movimientos al alza y hacemos exactamente lo contrario, ¿vale? Vamos marcando los máximos, ¿vale? Vamos marcando los máximos cada vez que nos hace una vela contraria y fijaros cómo tenemos último, penúltimo alto, ¿vale? Último, penúltimo alto. Fijaros que aunque tenemos el mechazo, si yo quitara las mechas, ¿vale? Y pusiera gráfico de líneas, fijaros como en el gráfico de líneas respeta muchísimo más. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que son mechas es ruido, ¿vale? Es ruido que tenemos ahí y tenemos que eliminarlo porque es liquidez que se ha quedado, pero no es donde ha conseguido cerrar el precio. Entonces, ahora estamos en situaciones porque vamos viendo cómo el precio va tocando esos niveles y va haciendo último, penúltimo, ¿vale? Y vamos viendo cómo el precio va haciendo. En este caso, a mí me gustan cuando el precio hace este tipo de rompimientos, que esto es una entrada que he explicado hoy. Cuando el precio me rompe un penúltimo alto, un último alto, aunque aquí tengo último y penúltimo, este es un máximo que nunca retesteo. Fijaros que casi siempre que el precio rompe un máximo o un mínimo, lo retestea. En este caso no sucedió. ¿Qué quiere decir eso? Con que aquí haya hecho un último y penúltimo alto, este máximo nunca lo ha retesteado. ¿Y qué quiere decir eso? Que el precio vendrá a buscarlo. Tarde o temprano vendrá a buscarlo y en este caso lo ha hecho. Lo ha venido a buscar y ha dado esos movimientos al alza, ¿vale? Entonces, esto era una predicción que veníamos buscando. En el CHA-USD tenemos algo muy parecido, ¿vale? Aquí podéis hacer exactamente el mismo ejercicio, ¿vale? Ir marcando último, penúltimo, tendencias rápidas, luego tenemos tendencias no tan rápidas y podéis ir practicando lo que he ido enseñando. Fijaros aquí que tenemos una tendencia que no es tan rápida, ¿vale? Aquí tendríamos un mínimo, ¿vale? Y fijaros cómo el precio hace aquí impulso y fijaros cómo el precio no termina de romperlo, se queda en el 50% de lo que sería ese retroceso, ¿vale? Entonces el 50% vendría siendo más o menos por aquí, fijaros cómo es lo que respeta. Entonces aquí ya empieza a hacer otra vez estructuras bajistas. ¿Qué es lo que tenemos? Impulso dominante al alza, lo rompe, retestea. ¿Qué es lo que retestea? La ruptura de este impulso dominante que hizo alcista, lo retestea y nos da movimientos bajistas, ¿vale? Y aquí pues ya empezaríamos a coger mínimos. ¿Qué tenemos aquí, por ejemplo? Fijaros que aquí tenemos un último y un penúltimo, ¿vale? Último y penúltimo bajo. ¿Qué es lo que sucede aquí? Que en ningún momento el precio consigue romper este impulso dominante. Si yo encierro este impulso dominante con un círculo para que lo veáis, ¿vale? Aquí, ¿vale? Fijaros que este impulso dominante jamás ha conseguido el precio romperlo. Pero un momento, que la cámara se está apagando con el pitido. Jamás ha conseguido romper ese impulso dominante y si ponemos gráfico de líneas lo vais a ver con mucha más naturalidad, ¿vale? Voy a poner gráfico de líneas aquí, ¿vale? Fijaros como si yo me marco aquí, que lo vais a ver. Voy a eliminar absolutamente todo, me da igual, ¿vale? Fijaros como si yo pongo aquí este máximo, ¿vale? Y este último y penúltimo bajo y ese impulso dominante bajista, fijaros cómo al poner yo gráfico de líneas el precio jamás lo ha roto, ¿vale? ¿Qué quiere decir eso? Que aunque me haya roto el penúltimo bajo, ¿vale? No ha roto el impulso dominante, que es lo realmente válido. Lo más importante de todo en un gráfico es identificar los impulsos dominantes. Si tienes identificado el impulso dominante, tienes gran parte del trabajo hecho. Y ahora vamos a indagar un poquito más, ¿vale? Y es en el tema de coger los impulsos dominantes y entender las temporalidades. O sea, tenemos que entender que contra más temporalidad abajo, lo que a ti te puede parecer una tendencia de M15, realmente si tú te pones en H4, esa tendencia que para ti era una tendencia de M15, en H4 únicamente son un retroceso, ¿vale? Entonces tenemos que entender las temporalidades altas para operar las temporalidades pequeñas, para entender cuándo puedo alargar una operación, cuándo no puedo alargar una operación, cuándo estoy operando un retroceso y cuándo estoy operando una continuación, ¿vale? Y eso es muy importante, que muchas veces me preguntáis todos, oye Kevin, ¿pero qué temporalidad es esa? Utilizo todas las temporalidades.
Bueno, todas no. Por debajo de M15 no uso ninguna, ¿vale? Porque para mí eso es ruido. Yo no quiero operar el ruido. Yo quiero operar realmente la información que me está diciendo el mercado, que me dicen las temporalidades altas. Y en base a las temporalidades altas, que son las que me dan la dirección, empiezo a operar en temporalidades pequeñas. Y eso lo que me da es una probabilidad estadística muy alta a la hora de hacer operativa. Eso sí, sabiendo siempre dónde vas a poner tu stop loss y entendiendo siempre que el precio se mueve por motivos y razones. ¿Qué quiere decir eso? Que en el momento que yo tengo controlado el calendario económico, yo ya puedo operar porque sé cuándo va a entrar la liquidez. Entonces, a partir de ahora, cuando mires tu gráfico, lo primero que tienes que hacer es venirte a gráfico diario como mínimo, identificar tu impulso dominante, tu estructura, como era aquí, ¿vale? Aquí que era lo que yo tenía identificado, que os he explicado antes. Aquí tengo un movimiento mínimo que el precio rompió, ¿vale? Y por ende tiene que retestear. Es un punto fuerte. ¿Qué tenemos aquí el precio? Un punto donde el precio se ha quedado. Si vengo en H4, era un punto de reacciones, ¿vale? Entonces ese era un punto para poder buscar cortos. Joder, entonces en Bitcoin, ¿qué es lo que tenemos? Si me pongo en temporalidades altas, ¿qué es lo que puedo buscar yo aquí? Elimino absolutamente todo. Pues aquí tengo zonas. ¿Qué zonas tengo? Tengo todo este nivel que fijaros cómo el precio reaccionó aquí. Reacción, 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 reacción. ¿Vale? Hay mechazos que rompen, pero eso es ruido, como ya os mencioné. Si me pongo un gráfico de líneas, ese ruido no existe. Pero claro, lo que hay ahora mismo en gráfico diario os digo que es ruido, en 4 horas y 1 hora, todo esto eran tendencias y eran movimientos bajistas que parecía que rompían. ¿Qué quiere decir esto? Esto era ruido, son falsos rompimientos. ¿Cómo puedo lograr entender esto? Por las temporalidades altas. Cuando me haga el cierre de vela diaria, yo voy a entender si esa información o movimiento realmente era válido o no era válido, o era una manipulación, ¿vale? O era una liquidez que se ha quedado suelta que al fin y al cabo no se ha quedado en nada. ¿Qué es lo que me marca a mí dónde está la fuerza? ¿Dónde consiguen los compradores y vendedores cerrar el precio? ¿Qué tiene más peso, los compradores y vendedores de gráfico diario o los compradores y vendedores de gráficos de 1 hora o de M15? Siempre van a tener más peso los que han conseguido cerrar el precio en temporalidades mayores. Y eso me va a ayudar a entender a qué dirección quiero operar. Y con esto se termina la clase de hoy, que ya he dado demasiada información. Espero que os esté gustando, darle mucho apoyo. Voy a estar haciendo una clase casi cada miércoles, no lo voy a hacer por obligación, no me lo exijáis, pero voy a intentar cada miércoles hacer una clase explicando algo nuevo o repasando exactamente lo mismo y ir organizándolo todo. Y nada, a meterle cañita, a meterle chicha, porque me voy a convertir en un referente en el sector y voy a lograr que la gran mayoría de vosotros seáis rentable, siempre y cuando pongáis de vuestra parte y trabajéis esta. Entender una cosa, nada de esto funciona sin una gestión de riesgo. Si no tienes una gestión de riesgo, no sabes dónde colocar tus stop loss y no respetas tus normas y no respetas una serie de normas que yo tengo pautadas, es imposible que te hagas rentable. Pero no con este sistema, sino con cualquiera. Al fin y al cabo puede ser rentable con cualquier sistema, ¿vale? Con una buena gestión de riesgo. Lo bueno de mi sistema es que nos basamos en entender el precio y el gráfico. Y esto la gente que utiliza FVGs, SMCs y estas mierdas les jode, les quema, les repatea. Pero aquí estamos con dos cojones explicando el trading de verdad, de toda la vida, el cómo funcionan los mercados por precio, por estructura, con soportes y resistencias, oferta y demanda, sin más tonterías. Así que vamos a meterle chicha y vamos a hacer que consigas eso que llevas tanto tiempo luchando, que es la rentabilidad. Nos vemos.